Dios les bendiga. Vamos a leer nuestras Biblias en el capítulo número 2 del libro de Santiago, de los versículos 10 al 12. Santiago, capítulo 2, versículos 10 al 12. El tema para este día es la palabra que nos juzgará. Dice la palabra de nuestro Dios: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de poder meditar en tu palabra, poder, Señor, recibir la bendición que tú tienes preparada para cada uno de nosotros a través de ella. Te pedimos que hables a cada una de nuestras vidas, que declares a nuestros corazones esta porción que hemos leído, Señor. Danos tu dirección, muéstranos tu voluntad. Aún, Señor, exhorta si es necesario. Te pedimos, Señor, que seas tú, tu Espíritu Santo, Señor, hablando a cada vida, a fin, Señor, de que nuestras vidas y nuestro ser se vaya perfeccionando por medio de tu mano para el inminente encuentro contigo. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y decíamos que el tema es la palabra que nos juzgará. Y como se habrá dado cuenta, estos versículos que hemos leído son una continuación de lo que estudiábamos la semana anterior, en donde había una amonestación contra la parcialidad e invitaba la palabra a no hacer acepción de personas. Ahora, esta palabra está mostrando por qué no se debe cometer tal distinción. Pues el cristiano podría cometer el pecado de decir, si yo cumplo con el mandamiento, yo estoy viviendo la vida de santidad, estoy cumpliendo con lo que demanda el Evangelio, pues voy a la iglesia, tengo un privilegio, me esfuerzo por ser un buen creyente, tengo mucha fe en mi corazón, yo creo en Cristo Jesús, y hasta podría decir yo amo a Dios. Pero sin embargo, con todo y ello, estar cometiendo el pecado de estar haciendo acepción de personas, de ser parcial en el trato que tiene para con los demás, específicamente discriminando al pobre. Pero como con todo lo demás cumple y considera que la parcialidad no es algo grave, ahora el apóstol Santiago viene a declarar la gravedad que hay en cometer ese tipo de injusticia. Porque puede confiarse cualquiera que no puede dejar el orgullo, no puede dejar de ser parcial o de tratar de una manera diferente, con desprecio o de manera tosca al pobre por ser pobre. Pero en todo lo demás, ser un buen cristiano, así que estoy bien con Dios y solamente me pongo a cuentas con Él, porque no es grave, simplemente no me llevo con esa gente, simplemente no tolero a esa gente, simplemente no me caen bien, pero en todo lo demás estoy a cuentas con el Señor. Pues vemos ahora que la cosa no es tan sencilla, y que este es un pecado que desagrada mucho a Dios, y es un pecado muy común. El hacer distinción de personas, el hacer acepción de personas, como comúnmente lo conocemos en el medio cristiano. Dice el versículo número 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y les decía, la gente puede confiarse, el cristiano puede confiarse. Es decir, está cumpliendo con todo. Hago ayuno, asisto a las vigilias, voy al culto, cumplo con un privilegio dentro de la congregación, adoro a Dios, canto, adoro al Señor, leo la Biblia. Entonces, considerar que está bien en todo y creer que porque la mayoría de sus acciones son buenas, aquel pecado que él considera liviano, pues no le va a ser tomado en cuenta. Pero la palabra del Señor dice aquí, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, puede guardar, dice, toda la ley, es decir, la gran mayoría de los preceptos
que contiene la ley. Pero si en uno de ellos, en un punto, falla, dice, pero ofendiere en un punto. Y mire que la palabra aquí no es tan drástica en la manera en que va a quebrantar la ley, porque dice, pero si ofendiere, es decir, que con poquito, que con un pequeño traspié que tenga en contra de la ley. Estamos hablando de la ley de Dios. Con poquito que ofendiere la ley, como dice acá, en un punto se hace culpable de todos los demás. Algunos considerarán que esto es injusto, porque dirán, yo solamente vi mal al hermano. Cierto, reconozco que yo vi mal al hermano y reconozco que lo desprecié. Puede decir alguien, pero ¿por qué me van a aplicar toda la ley si yo no he matado, si yo no he robado? Lo que sucede es que la ley es una unidad. Ese conjunto, detrás de él, hay algo más que los preceptos. Hay algo más que cada declaración que contiene la ley. Está la autoridad de la cual está emanando esta ley. Y esta proviene de la voluntad de Dios. Porque entonces se ha levantado en contra de la voluntad del mismo Dios. Aquel que ha llegado al camino del Evangelio, él conoce muy bien cuál es la voluntad de Dios. Y debemos saber todos los cristianos que el fin de la ley de Dios es el amor. Ese es el fin de la ley. En los preceptos de la ley de nuestro Señor está el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Y qué más dice? Y al prójimo como a ti mismo. El fin de la ley es el amor. Y el hacer la acepción de personas es atentar contra esta ley del amor. Porque la falta de amor al prójimo es lo que hace que menosprecie al prójimo, que lo trate con aspereza, que haga acepción de personas. Y mire, aquí esta palabra del apóstol Santiago le dice en el versículo número 6 a la iglesia, pero vosotros habéis afrentado al pobre. Es decir, que había ofendido al pobre por la manera en que lo está tratando, por estar haciendo acepción de personas. Y algunos consideran que ese es un capricho que pueden darse. ¿Por qué? Porque pertenecen a un diferente estatus social dentro de la congregación. Y por lo tanto pueden darse el lujo de menospreciar al miembro de la congregación más pobre. Consideran que pueden darse como ese capricho. Porque como decía la semana anterior, todos hemos pasado, los que tenemos ya muchos años de venir caminando en el Evangelio, hemos pasado por situaciones donde hemos sufrido esta injusticia. Congregaciones donde constantemente, tal vez no de palabra, pero con los tratos, con la manera de mirarnos, ya sabemos que están haciendo una acepción de personas con relación a nosotros. Porque son los caprichos que se pueden dar a aquel que tiene más, que puede darse sus lujos, o que puede tener caprichos económicos también. Y porque tiene, porque ostenta, porque luce, por los lujos que tiene, ya puede hasta pavonearse dentro de la congregación y hablar de manera diferente, como que estuviera hablando a personas hasta con retraso mental, simplemente por ser pobres. Por eso es que el apóstol Santiago le dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre. Y de manera equivocada, algunos consideran que pueden darse como ese lujo o ese capricho, o que por ser ellos pueden hacerlo. Pero dice, versículo 9, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Esa conducta es un pecado ante Dios. La iglesia lo debe de tener muy en claro, el cristiano lo debe de tener muy en claro y en su mente lo debe también tener muy presente, que ese tipo de conducta y de injusticia es un pecado delante de Dios, pero dice que queda convicto por la ley como transgresor. Ahora le dice el por qué, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. No es que haya transgredido algún punto específico de manera material, pero de manera explícita está faltando a toda la ley.
porque ella contiene la voluntad de Dios. Y aquel que de manera voluntaria y constante ofende la ley, como dice aquí el versículo número 10, en un punto, y lo está haciendo de manera consciente, prácticamente se ha vuelto un rebelde en contra de la voluntad de Dios. Por eso es que queda convicto por la ley como transgresor y lo hace culpable de todos. Y les decía, algunos considerarán injusto. Imaginémonos dos presos en una cárcel, un ladrón y un asesino. Y algunos dirán, qué malo, ¿cómo es posible que le quite, que le robe a otro lo que con el sudor de su frente se ha ganado? Y el otro dirá, pero no soy tan malo, le dirá el otro, porque yo no soy asesino. Pero realmente los dos, de igual manera, son transgresores de la ley. Eso con relación a la ley del Estado. Pero esta ley es una ley real. Y es una ley real porque emana del Rey de Reyes y Señor de Señores. Proviene de la misma voluntad de Dios. Y es Dios el que ha establecido cada precepto en su ley. Y aquel que transgrede uno de esos preceptos está yendo en contra de la voluntad de Dios. Lo que lo pone en peligro, no por el punto específico en que falló, sino por la actitud rebelde en contra de la voluntad de Dios. Dice el versículo número 11, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Mire que la misma palabra nos indica la unidad misma que tiene la ley. La ley no está fragmentada. La ley de Dios no está fragmentada en pequeños preceptos. Cada uno de ellos forman la unidad que consiste en la revelación de Dios dada al hombre. Y en el caso de la ley de la libertad, que ya lo vamos a ver, es la voluntad de Dios revelada a cada uno de sus hijos. Porque de la misma autoridad es el que ha emanado cada uno de los preceptos que la forman. Pues dice aquí, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Pues algunos dirán, no soy tan malo porque yo no mato. Sí, pero adulteras. Otro dirá, bueno, yo maté, pero soy un buen esposo, soy una buena esposa, no adultero. Pero a los dos por igual los pone como transgresores de la misma ley. Y esto que pone aquí la palabra del Señor en el versículo número 11, estas dos faltas, estos dos pecados, matar y adulterar, son ejemplos más claros acerca del amor al prójimo, de la ofensa hacia el prójimo. Hay diversidad de preceptos en los cuales puede fallar el cristiano. Pero les decía que el fin de la ley es el amor a Dios, el amor al prójimo. Por eso pone estos dos ejemplos más extremos acerca de matar y adulterar. Pero hay diversidad de preceptos, como hemos venido estudiando desde la semana pasada, el hacer acepción de personas, donde claramente la palabra de nuestro Señor está diciendo que esto es un pecado delante de Dios, el hacer acepción de personas. Entonces dirá el que hace acepción de personas, pero ¿por qué me van a poner a igual nivel del que mata o el que adultera? Solo porque no tolero a los pobres. Porque hay gente y hasta hermanos. Aquí está hablando la iglesia, la palabra de nuestro Señor. Pero hay hermanos que así son, que no toleran al pobre, que hacen acepción de personas, que no le dan oportunidad ni siquiera de servir en la iglesia, porque es de diferente clase social. Entonces, vemos que este precepto de hacer acepción de personas también está ahí contenido en la ley de Dios. No lo ha dejado de lado nuestro Señor. A nuestro Señor no le agrada el que se haga distinción de personas en las iglesias, dándole valor a cada persona por lo que tiene, por lo que ostenta, por lo que luce, o por la riqueza que pudiera tener, el nivel de estudio o los grados académicos que ha alcanzado.
a Dios no le agrada, pues Él pagó un precio por igual por cada uno de nosotros. Por eso esta amonestación del capítulo número 2 hasta el versículo número 13 es una amonestación donde le está aclarando a la congregación de que la acepción de personas es un precepto, una declaración de Dios puesta dentro de su ley que debe de respetarse, y si no se respeta, entonces se queda convicto de la ley como transgresores. Es algo delicado, es algo con lo que no debe jugar el cristiano, es algo que debe tenerlo muy en cuenta tanto el pudiente como aquel que carece de mucho, porque es una ley para todos en general. No se debe tampoco menospreciar al rico por ser rico, como tampoco el rico menospreciar al pobre, porque no puede desenvolverse y manejarse en su mismo nivel, sino que todos por igual debemos vernos al mismo nivel. Y la palabra lo que nos está llevando también, esta palabra es a que debe privar el amor dentro de la congregación. Estos tratos, esta manera de conducirse de algunos, ese es un ataque de la iglesia contra sí misma. Ha establecido que el mundo no nos conocería, porque no le conoció a Él. Que en el mundo tendremos aflicción, pero dice que no temamos, que Él ha vencido al mundo. Que sufriríamos persecución. Nuestro Señor está diciendo que la iglesia prácticamente no tiene cabida en este mundo, pero tenemos que estar aquí y estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesús. Y estamos sufriendo menosprecios, estamos sufriendo ataques de parte de los no cristianos. Y es entendible porque ellos no conocen a Cristo, por eso tampoco nos pueden conocer y no nos pueden comprender porque no conocen a Cristo Jesús. Pero que la iglesia misma y que dentro de la misma congregación se sufran menosprecios y algunas veces se sufran hasta ataques, o que dentro de la misma congregación le meta el pie a otro para hacerlo caer, o como dicen comúnmente por estas regiones, le hacen la camita o le levantan calumnias al hermano. Que dentro de la misma congregación estén surgiendo los ataques para autodestruirnos. Eso solamente lo hace un corazón, una vida que no ha tenido un genuino arrepentimiento y que no está dejando que el amor de Dios llene su corazón e inunde su vida. Que no conoce a Cristo Jesús, que no ha nacido de nuevo. Solamente una vida alejada de Dios. Pero sin embargo, algunos teniendo muy bien en claro los mandamientos de Dios y la voluntad de Dios, siguen cometiendo o están cometiendo este tipo de transgresión. Pero ahora nuestro Señor está diciendo que ese comportamiento nos lleva a cualquiera a quedar convicto por la ley como transgresor, como alguien que falló, como alguien que no respetó la voluntad de Dios, como alguien que ofendió a Dios no atendiendo sus mandamientos, como alguien que es rebelde a la declaración que Dios ha dado para con cada uno de sus hijos, porque Él mismo que ha declarado un precepto que para cualquiera podría decir que es claro que merece la condenación eterna, pues ese mismo ha declarado en su voluntad que no quiere acepción de personas en medio de la congregación. Versículo número 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Mira lo que dice la palabra. Como los que habéis de ser juzgados. ¿Por quién? Por la ley de la libertad. Pero está mandando que así se hable y así se haga. Recordemos que de toda palabra torpe que hayamos dicho en nuestra vida, vamos a dar cuenta delante de Dios. Y aquí la palabra está diciendo, así hablad. Pero también dice, y así haced. Entonces, tanto en nuestros tratos con nuestros consiervos, con nuestros hermanos, la manera en cómo nos dirigimos a ellos, pero también en cada una de nuestras acciones, debemos recordar que nuestra conducta, nuestro trato, la manera como nos conducimos para con los demás y para con nuestros hermanos, está regulado por la ley de Dios. Algunos
consideran que porque ya tienen un privilegio, o porque son líderes, o aún porque son pastores, pueden hablarle con menosprecio al pueblo, pueden hablarle golpeado a la congregación. Debemos recordar que nuestra conducta y nuestras acciones están regulados por la voluntad de Dios. Por eso es necesario que el cristiano escudriñe la palabra y que conozca la voluntad de Dios. Si aquí en El Salvador hay una iglesia donde hasta hace poco el pastor que la dirigía y murió hace un par de años, trataba de tontos y con solo a manera gráfica, y no me dirijo a nadie con esta palabra, pero para decirles que ese pastor se dirigía a muchos usándoles la palabra maje, porque creemos que somos absolutos. ¿Por qué? Porque tenemos privilegio, porque tenemos conocimiento, porque tenemos teología, porque conocemos de teología, porque tenemos muchos años en el evangelio, o porque está ostentando el grado de ministro y puede tratar con una manera diferente al hermano y algunos hasta a la congregación. Pero recordemos que nuestro Señor tiene regulado la manera como debemos conducirnos. Por eso es necesario conocer la voluntad de Dios. Así hablad, dice, versículo 12, y así haced como los que habéis de ser juzgados. ¿Por quién? Por la ley. Recordemos que el cristiano va a presentarse para dar cuentas por sus acciones delante de nuestro Señor. Y nuestro Señor dice que con la vara que medimos, así vamos a ser medidos. Si no hemos sido justos en tratar a los demás, no esperemos un trato justo para nosotros. Por lo tanto, dice que debemos hablar y debemos hacer, es decir, obrar, o que nuestras acciones deben ser como los que habéis de ser juzgados. El que se va a presentar ante un examen tiene presente sobre todo aquello que va a ser examinado y tiene conciencia de todo lo que tiene que tener aprendido. Nosotros debemos conducirnos sabedores de que vamos a ser juzgados por la palabra de nuestro Señor. Y dice, por la ley de la libertad. Por la ley de la libertad. Esta es una ley diferente. Es una ley que está por encima de las leyes terrenales. La ley de la libertad es el evangelio de Cristo. Muchos dicen ser cristianos, muchos dicen ser evangélicos, pero no conocen el evangelio. Y esta es la ley de la libertad. Y esta palabra es la palabra con la cual va a ser juzgado el creyente. Por lo tanto, no podemos ser desconocedores de esta palabra, de esta ley, la cual es una ley, y dice ley de la libertad. Es una ley muy diferente a las leyes terrenales. En este mundo el hombre camina, pero sobre él pesa constantemente todo un articulado de leyes que a donde quiera que se haga están listas para regularle la conducta. Y en la vida civil el hombre quisiera tener un libertinaje, y algunos desean hasta la anarquía, de no reconocer gobierno alguno y que no haya ley y hacer lo que les da la gana para no respetar a nadie. Pero donde quiera que nos conducimos en este mundo pesa sobre nosotros todo ese articulado que nos regula terrenalmente, aunque no nos guste. Y en algunos casos, aunque no estemos de acuerdo, tenemos que sujetarnos a esas leyes terrenales. Y aún el Evangelio nos manda a sujetarnos a nuestras autoridades. Estamos sujetos a esas leyes, aunque no nos guste. Pero esta ley es diferente. Y esta ley que nos juzgará es llamada la ley de la libertad. ¿Por qué? Porque para nosotros, para el nacido de nuevo, sujetarse a esta ley, cumplirla, y como dice la palabra, así hablad y así haced, para nosotros es un deleite. Porque no es una ley que está externa a nosotros, que nos está empujando y obligando para que se sujete. Tiene que respetar a su hermano, tiene que adorarle a Dios, tiene que vivir la vida del creyente, tiene que vestir decorosamente, tiene que dar buen testimonio. Sabemos que hay diferentes preceptos y conductas que debemos tener, tanto para dar buen testimonio, pero también para relacionarnos con nuestros hermanos, y también
para vivir en la comunión con nuestro Señor, pero no es externo. No lleva implícita fuerza alguna que nos esté obligando a cumplirlas, porque si no, ahí viene el garrote y ahí viene la cárcel. Sino que nuestro Señor la ha establecido y revela su voluntad. Y aquel que ama a Dios, el que está operando también el Espíritu Santo, nos lleva a cumplirla de nuestra voluntad, de sujetarnos a ella en amor. Y viene a ser algo de nuestra naturaleza, es parte de nuestra nueva naturaleza en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hemos venido a ser nuevas criaturas, donde en nosotros está operando el Espíritu de Dios que nos está guiando a toda verdad y a toda justicia. Y podemos cumplir con estos mandamientos. Y cuando vemos que quiere emerger y surgir de nosotros el hombre natural que quiere revelarse, viene a nuestra mente el precepto divino y decimos: bendito sea, Señor, porque me has revelado tu voluntad y ahora sé cómo debo andar, cómo debo comportarme, cómo debo hablar y cómo debo tratar a mis hermanos, cómo debo buscarte, cómo debo honrarte y cómo debo dar testimonio. Entonces ese conocimiento de la ley, de la libertad, es un deleite para aquel que ha nacido de nuevo, porque la gracia de Dios se nos ha revelado para hacernos libres. Y ahora, siendo libres de manera voluntaria, con agrado y con amor, caminamos conforme a sus mandamientos. ¿Por qué? Porque Cristo, nuestro Señor, ha hecho una obra en cada una de nuestras vidas y está en cada uno de nuestros corazones haciendo un trabajo. Y esta obra que ha comenzado en cada uno de nosotros la perfeccionará hasta el día en que podamos ver su rostro cara a cara. Amén. Bendito sea nuestro Señor. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias por tu instrucción y la dirección que das a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poner por obra tu bendita palabra. Que tu Espíritu Santo nos recuerde, Señor, que por tu ley habrán de ser juzgadas también nuestras vidas. Pon tu amor en cada uno de nuestros corazones, para que, Señor, tengamos amor hacia el prójimo y amor hacia ti, bendito Dios. Ayúdanos a perseverar hasta el final. Gracias, bendito Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.